Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de CSS en el cual vamos a seguir viendo el tema de Flexbox y vamos a ver las propiedades o con las herramientas que podemos trabajar con este display. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code, lo que vamos a hacer es irnos un momento aquí a index.html y aquí donde están las imágenes, a cada una, pues le vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocarle tanto como ancho y como alto un valor de 200 píxeles. Entonces, width y height van a ser de 200 píxeles para las imágenes que vamos a tener en los cursos. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá en esta parte y también aquí en esta parte. Aquí las comillas y listo. Les actualizamos y vemos que ahora se ven las imágenes todas del mismo tamaño, tanto en alto como en ancho. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle estos bordes grises que vemos acá. Vamos a centrar el contenido como lo vemos acá, colocar este subtítulo que es un H3 de color azul y con este tipo de letra que también vemos acá. Entonces, para ello, vamos aquí a irnos a los section. Aquí en la etiqueta de apertura vamos a crear una clase que se llame curso. Entonces, vamos aquí curso, también colocamos curso y aquí también colocamos curso. Entonces lo que vamos a hacer es cada section colocarle un borde. Entonces para ello nos vamos aquí a style.css y colocamos aquí punto curso, abrimos y cerramos llaves y le vamos a colocar aquí la propiedad border, la cual le vamos a pasar que el borde va a ser de un píxel de grueso, va a ser sólido y va a ser de un color gris. Le pasamos que el color va a ser gris, es decir, aquí le pasamos gray, un color gris. Si guardamos cambios y actualizamos, fíjense que allá se colocan los bordes de cada uno de los sections. Lo que vamos a hacer ahora es que ese borde tenga esquinas redondeadas. Eso lo hacemos con border-radius. Y le pasamos que va a ser de un rem, es decir, de 10 píxeles. Entonces, si guardamos cambios y actualizamos, fíjense que ahora los bordes de cada uno de los sections se ven redondeados. Ahora lo que vamos a hacer es irnos, este.css nuevamente, y aquí vamos a colocarle ahora un padding, el cual va a ser de un rem. Si guardamos cambios y actualizamos, fíjense que ahora se ve el contenido un poco más hacia adentro y ya no se ve tan pegado a los bordes. Bueno, aquí vemos que este subtítulo de mis cursos se ve con este borde también, es decir, está aplicando estas mismas propiedades de los sections y eso debe ser porque tenemos en el H2 tenemos esa clase llamada curso que en su día la creamos para explicar algún tema de CSS. Entonces la borramos y vemos que ahora sí se ve como la tenemos aquí en el diseño. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el color a estos H3 que tenemos aquí dentro de los sections. Entonces para ello lo que hacemos es irnos acá y colocamos aquí punto curso espacio H3 y colocamos aquí color, dos puntos blue. Vamos a colocar aquí que va a tener un font family que va a ser Courier New, Courier y Monospace. Entonces ese va a ser el font family y también vamos a colocarle aquí un font weight que va a ser bold, es decir, para que la letra salga un poco más gruesa. Entonces si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que ahora ya se colocan los H3 de color azul y con el tipo de letra especificado y ya se va apareciendo lo que tenemos aquí en el diseño. Ahora para que se parezca aún más, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades de Flexbox para poder ubicarlos de esta forma. Entonces para ello, nos vamos aquí a style.css y aquí en la clase contenedor cursos, lo que vamos a hacer es utilizar una de las propiedades que les voy a mostrar a continuación. Recuerden que anteriormente, cuando empezamos a ver el tema de Flexbox, mencionábamos una propiedad que se llamaba FlexDirection. Esa propiedad FlexDirection lo que hace es establecer la dirección que va a llevar esa caja flexible, es decir, cómo se van a ubicar los elementos, si va a ser de forma horizontal o va a ser de forma vertical. De forma predeterminada viene con el FlexDirection Row, el cual los ubica de esta forma horizontal, y también tenemos Row Reverse, que es la misma ubicación horizontal, pero ubica los elementos de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha como hacemos con la propiedad Row. Entonces, esa es la propiedad predeterminada que trae el Display Flex para ubicar los elementos o bien horizontalmente o verticalmente. También tenemos por otro lado
el valor de column y column reverse, el cual nos permite pues establecer la ubicación de los elementos de forma vertical, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba utilizando column reverse. Entonces, si queremos ubicar los elementos de forma vertical, el valor a utilizar es el valor de column. Entonces, vamos a ver cómo funciona aquí en Visual Studio Code. Colocando después de Display Flex, colocamos aquí la propiedad Flex Direction y le pasamos la propiedad Row, que es la predeterminada, porque si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que se ve de la misma forma. Si coloco, por ejemplo, en vez de row, coloco row-reverse y actualizo, fíjense que los ubica de la misma forma, pero en este caso de derecha a izquierda, siendo el primer elemento el mismo que estaba aquí de izquierda a derecha, pero en este caso lo va a ubicar de derecha a izquierda. Ese es el valor de row-reverse. Si yo coloco aquí en vez de row, coloco column y guardo cambios, va a ubicar los elementos de forma vertical, así como lo vemos acá. Y si coloco column reverse, guión reverse, los coloca de la misma forma, siendo el primer elemento el que se ubica de abajo hacia arriba. Entonces, para eso sirve la propiedad Flex Direction. Pasamos a otras propiedades. Una de ellas es Justify Content, la cual nos va a permitir alinear los elementos utilizando el valor de Flex Start para ubicarlos de derecha a izquierda. Aquí, como vemos en esta gráfica, se ubican los elementos al comienzo del contenedor. Si utilizamos Flex End, se van a ubicar a la derecha del contenedor o al final. Si utilizamos Center, pues se van a ubicar hacia el medio. Si utilizamos el valor de Space Between, se va a ubicar uno al comienzo, uno a la mitad y uno hacia el final. O bien, si tenemos varios, se van a ubicar de esta forma. Si utilizamos la propiedad Space Around, lo que va a hacer es ubicarlos un poco más hacia el centro. Y la separación que van a tener dichos elementos van a ser igual, o el margen que van a tener va a ser igual de aquí a acá y va a ser igual de aquí a acá. Si utilizamos Space Around. Si utilizamos Space Evenly, lo que va a hacer es colocarlos un poco más hacia el centro, un poco más pegado, pero manteniendo esa separación. Entonces vamos a ver esto en Visual Studio Code para que vean cómo funciona. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code vamos a colocar aquí, o vamos a quitar esto más bien. Podemos dejar aquí row para mantenerlo tal cual como lo teníamos al principio. Es decir, que se ubicaban de forma horizontal, de izquierda a derecha, siendo el primer elemento el que tenía la imagen del curso de HTML. Entonces vamos a dejarlo de esta forma para que ustedes lo tengan como referencia. Y vamos a colocar aquí la propiedad Justify Content y vamos a pasarle, por ejemplo, Flex Start. Flex Start lo que va a hacer es colocarlos hacia la izquierda del contenedor. Si colocamos aquí Flex-End, lo que va a hacer es colocarlos a la derecha del contenedor. Si coloco aquí Center, lo que va a hacer es ubicarlos hacia el centro. Si utilizo Space Between, eso lo va a colocar de esta forma, que es la forma que yo lo tengo aquí en el diseño final o en la página final. Y también podemos colocar Space-Around y lo va a colocar un poco más hacia el centro. Si colocamos Space Evenly, guardamos cambios, lo coloca un poco más hacia el centro, manteniendo la separación entre ellos. Y esa es la funcionalidad de la propiedad Justify Content. Vamos a ver otra propiedad que nos va a servir muchísimo, la cual es la propiedad Align Items. Esta propiedad nos va a permitir pues alinear los elementos, a diferencia de Justify Content que nos alineaba los elementos del contenedor de manera horizontal. Align Items lo hace de forma vertical, es decir que si utilizamos Flex Start, los elementos los va a colocar todos arriba. Si utilizamos Flex End, los va a colocar todos abajo. Si utilizamos Center, pues los va a colocar hacia el centro. Si colocamos Stretch, lo que va a hacer es estirarlos de esta forma como vemos acá. Y si utilizamos Baseline, lo que va a hacer es colocarlos dependiendo de la línea del contenido del texto, tal cual como vemos aquí. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a Visual Studio Code nuevamente y lo vamos a hacer en este caso para alinear los elementos que están en cada uno de los sections. Recuerden que en este momento se ven de esta forma, es decir, fíjense que los elementos están como hacia la izquierda y para centrarlos, como en este caso
están en forma vertical, no tengo un elemento al lado del otro, sino que está uno debajo del otro, lo que tengo que hacer es habilitar en cada uno de los sections el display flex para poderlos alinear hacia el centro utilizando la propiedad align items para que se pueda ver de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a Visual Studio Code y aquí en style.css utilizamos el contenedor, el cual se llama curso. Y aquí debajo del padding lo que vamos a hacer es colocar aquí un display flex para que nos habilite la propiedad align items. Pero antes tenemos que establecerle la dirección de cómo vamos a ubicar los elementos. En este caso, como está uno debajo del otro, lo que vamos a hacer es utilizar flex direction column. Porque si utilizo row, si yo guardo cambios, fíjense cómo se van a ver los elementos. Va a estar el título, la imagen y el párrafo de forma horizontal. Entonces, así yo no lo quiero tener porque no es el diseño que estoy tratando de seguir, que es este. Y por lo tanto, pues utilizo acá Flex Direction Column para que ubique los elementos uno debajo del otro. Se vean de esta forma como lo teníamos anteriormente. Pero además lo vamos a alinear ahora hacia el centro utilizando la propiedad Align Items. Entonces, si utilizo Align Item Center, se van a colocar hacia el centro. De esta forma, fíjense que ya lo tenemos como en el diseño final. Y ya tengo esta parte terminada, que ya lo tenemos aquí como en el diseño final. Lo que falta es colocar estos enlaces hacia el centro y eso también lo podemos hacer con Flexbox. Entonces me voy aquí al contenedor, que es el de la navegación, y aquí en navegación puedo colocar Display Flex y debajo coloco Justify Content porque los voy a alinear de forma horizontal, pero van a estar alineados hacia el centro. Entonces si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que los dos enlaces se colocan hacia el centro y ya se ven de la misma forma que lo tenemos aquí en el diseño final. Ya para terminar, fíjense que aquí al colocar el display flex automáticamente se agranda un poco la barra de navegación y nos cambia el efecto que teníamos anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer para arreglar este inconveniente es quitarle el padding que le habíamos colocado inicialmente a la navegación y solamente dejamos el de los enlaces. De modo que si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que ahora sí se ve de forma correcta. Y ahora sí, ya para terminar, lo que vamos a hacer es explicar otra propiedad que es muy importante, la cual es la propiedad FlexWrap, la cual pues permite colocar los elementos de acuerdo al tamaño del contenedor. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 7 elementos como los que están acá arriba, y si esos 7 elementos, al traspasar el ancho de la pantalla, pues lo que va a hacer es que no se vea de forma correcta y alguno de esos elementos no se pueda ver en pantalla. Entonces, FlexWrap lo que hace es que si utilizo la propiedad o el valor de wrap, le paso wrap a esta propiedad, lo que hace es que si los elementos, el número de elementos sobrepasa el ancho de la pantalla, pues va a ubicar esos siguientes elementos debajo de los que ya se habían colocado. Es decir, que los va a colocar en forma de filas. Y si utilizo el valor de no wrap, lo que hace es colocarlos uno al lado del otro y si se sobrepasa el ancho de la pantalla, van a haber algunos elementos que no se van a poder visualizar. Entonces vamos a verlo en Visual Studio Code con un pequeño ejemplo. Y si yo, por ejemplo, vamos a copiar estos 3 sections para que se coloquen 3 cursos más. Si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que ahora tenemos 6 cursos. Vamos a agregar otro curso para que vean de lo que les estaba mencionando anteriormente. Agregamos uno nuevo y fíjense que al colocar varios cursos, si sobrepasan tanto el ancho del contenedor como el ancho de la pantalla, pues algunos no se van a notar o no se van a ver. Y eso pasa porque de forma predeterminada la propiedad FlexWrap le establece el valor de noWrap y hace que los elementos se vean de esta forma. Entonces, si yo le coloco aquí en style.css y me voy aquí donde dice contenedor cursos, coloco aquí flex-wrap y coloco, por ejemplo, wrap y guardo cambios. Y fíjense que esos elementos ahora al traspasar el ancho del contenedor se ubican debajo de los que estaban en la primera fila. Entonces, si hay más elementos y sobrepasan el ancho del contenedor, pues se va a crear una tercera fila con esos otros elementos.
y lo que hace es que la página y el diseño se vea de una forma correcta y no se desborden y no se noten algunos elementos. Entonces, por lo general, cuando se utilizan este tipo de cards, estos se le llaman cards, se coloca la propiedad Flex Wrap si vas a utilizar Flexbox para que se vea de esta forma. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta video clase. Espero que haya sido de mucha ayuda y mucho agrado para ustedes. Ya en la próxima videoclase veremos algunas otras cosas de Flexbox que tenemos que aplicarle aquí al proyecto. Y no siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.